Apenas era una parada rápida en una gasolinera, un instante común en la vida de cualquier adolescente. Pero para él, aquel momento se convirtió en una trampa silenciosa. Un oficial que no lo conocía, ya lo había condenado con la mirada, sin motivo, sin palabras, solo la fría sospecha que tantos jóvenes han sentido sobre su piel. Y mientras el ambiente se cargaba de tensión, algo aún más inesperado estaba a punto de suceder. Algo que pondría en evidencia un prejuicio que muchos prefieren ignorar. ¿Hasta dónde puede llegar un hombre cuando cree tener poder sobre alguien que no lo tiene? Era una tarde tranquila, de esas que parecen repetirse sin sorpresa alguna. Malik, un adolescente negro de 17 años, había terminado sus tareas escolares y se dirigía a comprar un refresco antes de volver a casa. Era su pequeña rutina, un descanso breve entre estudios, responsabilidades y los sueños que llevaba muy dentro. Vivía con su madre, una mujer estricta pero amorosa que le recordaba cada día lo valioso que era su futuro. Malik lo sabía y por eso evitaba problemas. Mantenía sus calificaciones altas y caminaba siempre por el camino más seguro. La gasolinera que visitaba estaba a solo unas cuadras, un lugar iluminado, conocido, casi parte de su vida diaria. Allí nunca había sentido miedo, nunca había imaginado peligro. Para él, era simplemente una parada rápida antes de la cena familiar. Pero mientras avanzaba, un leve presentimiento se le clavó en el pecho, una sensación difícil de explicar, como si el ambiente hubiera cambiado sin razón aparente. No lo entendió en el momento, pero algo no estaba en su sitio. Al llegar, no imaginaba que esa rutina inofensiva sería la línea que dividiría su día en un antes y un después. Algo, o alguien, ya lo estaba observando con una intención que él no conocía. Una mirada fija, cargada de juicio, esperándolo antes incluso de que tomara su refresco favorito del estante. Malik aún no sabía que aquella visita cotidiana se transformaría en una prueba injusta, una de esas que marcan la vida para siempre. Y aunque su mundo seguía luciendo normal, el conflicto ya estaba comenzando a tomar forma, silencioso, pero inevitable. Malik entró a la gasolinera sin sospechar nada, con la mente puesta solo en tomar su refresco favorito y volver a casa. Pero mientras avanzaba entre los pasillos, sintió algo extraño recorrerle la espalda, como si una presencia silenciosa se hubiese pegado a él. No era un sonido, no era un movimiento, era una mirada, una que atravesaba su ropa, su piel, su existencia, una que no buscaba entenderlo, sino clasificarlo. A unos metros, un oficial blanco había entrado detrás de él. No saludó al empleado, no miró los productos, no pidió indicaciones. Sus ojos estaban clavados únicamente en Malik, siguiéndolo con una precisión inquietante. Malik lo notó solo de reojo, pensando que quizá había entrado a comprar algo rápido. Pero cada paso del oficial coincidía con el suyo. Cada giro que hacía Malik era reflejado con un movimiento calculado. El aire, de pronto, se volvió más denso. Mientras tomaba la botella del estante, escuchó detrás de él un suspiro fuerte, como de alguien dispuesto a intervenir sin motivo. Malik no quería mirar directamente, no quería provocar nada, pero su corazón empezó a latir más rápido. Trató de seguir como si nada pasara, caminando hacia la caja. Sin embargo, al llegar al mostrador, el oficial avanzó también. Demasiado cerca, demasiado pronto, demasiado intencional. El empleado levantó la vista sorprendido, sintiendo la tensión incluso antes de que algo ocurriera. Malik colocó el refresco sobre la mesa, pero antes de que el empleado pudiera pasarlo por el lector, el oficial se adelantó con un movimiento brusco que hizo temblar la botella. El adolescente sintió una sombra oscura cubrirlo. No era una acusación verbal, no era una orden directa, pero era algo peor, una señal de que no importaba lo que hiciera, lo que dijera, lo que pretendiera explicar. Para ese hombre,
Él ya representaba una amenaza. El oficial empezó a rodearlo lentamente, como si estuviera evaluando un objeto y no a un ser humano. Malik respiró hondo, intentando no mostrar miedo, pero el silencio del lugar hacía cada segundo eterno. El empleado observaba, inmóvil, sabiendo que cualquier palabra equivocada podría escalar la situación. Y entonces, con un gesto frío y decidido, el oficial se inclinó un poco hacia Malik, lo suficiente para que sintiera el peso de una presencia acostumbrada a ejercer poder sin cuestionamientos. Los segundos pasaban y la gente que entraba salía rápidamente, notando la tensión, pero evitando involucrarse. Malik sintió que estaba atrapado entre 4 paredes que parecían cerrarse lentamente sobre él. Intentó mantener la calma, recordando las advertencias de su madre. Mantener las manos visibles, no elevar la voz, no reaccionar. Pero la sensación de ser cazado, de ser observado como si estuviera cometiendo un delito inexistente, le apretó el pecho hasta hacerle difícil respirar. El oficial se acercó un paso más, bloqueando su salida. Era evidente que no buscaba proteger a nadie. Buscaba un motivo, cualquiera, algo que justificara su vigilancia, su desconfianza, su decisión de seguirlo sin razón. Malik sabía que cualquier movimiento ambiguo podría ser interpretado como un acto peligroso, y justo cuando parecía que el oficial iba a decir algo, una mano se apoyó en el marco de la puerta de la gasolinera. Firme, segura, acostumbrada a imponerse. La presencia que entró no era cualquiera, pero Malik aún no lo sabía. El ambiente se tensó aún más, como si el aire contuviera la respiración colectiva del lugar. Algo estaba a punto de convertirse en confrontación. Algo que marcaría el resto de su noche. Y el oficial, sin quererlo, estaba a un paso de cometer el error más grande de su carrera. La puerta se abrió por completo, y Malik sintió cómo el ambiente cambiaba de golpe, como si una corriente eléctrica hubiera atravesado la gasolinera. El oficial, sin apartar la mirada de él, se giró apenas para ver quién había entrado. Y entonces, el momento que Malik temía se materializó. La mano del oficial descendió instintivamente hacia su cinturón, no lo suficiente para desenfundar, pero sí para advertir que estaba dispuesto a hacerlo. Malik quedó paralizado, con la respiración atorada en la garganta, consciente de que cualquier movimiento, incluso uno involuntario, podía ser interpretado como resistencia. El oficial dio un paso más, invadiendo completamente su espacio. Le bloqueaba la salida, lo envolvía con su sombra, lo reducía a un blanco fácil. Malik sintió su corazón golpearle el pecho con una fuerza que casi dolía. El empleado observaba con los ojos muy abiertos, sin atreverse a intervenir. Todo parecía detenerse, los sonidos de la calle, el zumbido de los refrigeradores, incluso el tiempo. Solo quedaba aquel instante suspendido, cargado de peligro. Y fue entonces cuando una voz, firme y templada, rompió el aire con una fuerza que no necesitaba gritar. No era la del oficial. Era la de la persona que había entrado segundos antes, la madre de Malik, pero el oficial no la reconoció como tal de inmediato. Solo vio a una mujer negra acercándose con paso decidido. Su mano se tensó aún más sobre el cinturón. Malik sintió un nudo en la garganta. Ella no perdió el control. No permitió que el miedo la dominara. Con un movimiento lento, calculado y lleno de autoridad, sacó una credencial de su chaqueta y la sostuvo en alto, justo a la altura de la mirada del oficial. No decía una palabra. No tenía que hacerlo. El oficial tardó un segundo en leerla, pero cuando lo hizo, su rostro palideció. En aquella pequeña identificación brillaba algo que le heló la sangre al instante. FBI. La mano del oficial se congeló. Su postura, antes arrogante, vaciló. Y por primera vez desde que había entrado, dejó de mirar a Malik como un sospechoso. Pero ya era demasiado tarde. Lo que había desatado,
no se borraría con un simple gesto detenido, y lo que estaba a punto de ocurrir cambiaría para siempre a todos los presentes. Cuando el veredicto final resonó en la sala, todos contuvieron el aliento. El juez desestimó los cargos falsos y expuso públicamente la manipulación del oficial. En un instante, aquel hombre que había sido humillado y tratado como un criminal recuperó su dignidad frente a todos. Y lo más impactante, el nuevo jefe, el mismo hombre al que el oficial había discriminado, no reaccionó con rabia, sino con una calma que solo poseen quienes han sufrido demasiado y aún así eligen levantarse. El oficial enfrentó sanciones, pero la verdadera lección quedó grabada en quienes presenciaron el momento. El racismo no solo destruye vidas, también revela quiénes somos realmente cuando se nos pone a prueba. El hombre salió del tribunal sabiendo que su historia podía convertirse en una chispa para otros que siguen luchando en silencio. Porque cada acto de justicia, por pequeño que sea, debilita un sistema que se ha sostenido demasiado tiempo sobre el miedo y el prejuicio. Y ahora la pregunta es, ¿cuántas historias como esta deben repetirse antes de que finalmente cambiemos lo que está mal?